Frecuentemente, en el transcurso de los días, encontramos o vivimos varias situaciones de conflicto o irritabilidad con personas de nuestro entorno, o muchas veces con nuestra labor en el trabajo. Se presentan situaciones con un cliente, o la mayoría de veces con nuestro jefe. Es muy fácil sentirnos enojados, tristes o incluso desilusionados, y está en constante este sentimiento al hecho de durar todo nuestro día. Las personas creen que al tener tantas situaciones como estas u otras relacionadas, es natural vivir con estrés, con ansiedad e irritables. Por todo esto, es muy importante identificar y controlar las emociones, dando como referencia la siguiente frase: conocer las propias emociones y manejarlas. Hace más de 2300 años, por el gran filósofo Aristóteles nos habla: cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no está al alcance de todos, porque no es fácil. Aristóteles nos da a hablar de la gran variedad de emociones que podemos experimentar, como principal el enojo, mencionando también varias dimensiones de control que anuncia, como la persona específica, la intensidad, la finalidad correcta, el momento adecuado y la forma correcta. Con el fin de obtener determinados fines en nuestra consulta por conocer y controlar las emociones, resultan varias habilidades que ayudan a dar desarrollo a nuestro objetivo. Como inicio, da conocer las propias emociones. Es el principio de Sócrates, que dice: conócete a ti mismo. Se refiere a esta clave de la inteligencia emocional, tener conciencia de las propias emociones, reconocer un sentimiento en el momento en que ocurre. Manejar las emociones. La habilidad para manejar los propios sentimientos a fin de que se expresen de forma apropiada. También la habilidad para suavizar expresiones de ira, de furia o irritables. Es fundamental en las relaciones. También motivarse a sí mismo. Una emoción tiende a impulsar a una acción. Por eso, emoción y motivación están íntimamente relacionados. Encaminar las emociones y la motivación consecuente hacia el logro de objetivos es esencial para prestar atención, automotivarse, manejarse y realizar actividades creativas. El autocontrol emocional conlleva a demorar gratificaciones y dominar la impulsividad, lo cual suele estar presente en muchos objetivos. Reconocer las emociones de los demás. Un don de gentes fundamentales es la empatía. Las personas empáticas sintonizan mejor con las sutiles señales que indican lo que los demás necesitan o desean. Por último, está establecer relaciones, que es el arte de establecer buenas relaciones con los demás. Es en gran medida la habilidad de manejar las emociones de los demás, la competencia social y las habilidades que conllevan son el liderazgo, la popularidad y eficiencia personal.
Mi nombre es Lady Carolina Cortés. En este caso vamos a hablar sobre cómo reconocer las emociones de los demás. A veces nos resulta un poco complicado porque es difícil muchas veces como tal a primera vista uno no sé, reconocer o tratar de ver qué emoción o cómo es el estado de la otra persona. Creo que muchas veces es mucho más fácil reconocerlo o sentirlo, verlo, cuando convivimos mucho con esa persona, cuando sabemos que hay como una empatía con la persona. Porque una persona que quizás uno no comparta mucho, no esté mucho tiempo con él o con ella, quizás cuando uno la vea en el primer momento, dice no, de acuerdo a la cara que trae la persona o a la expresión que realice, uno dice, pues la persona está enojada, es sonriente o es amable, o bueno, podemos ver diferentes emociones. Como tal, podemos decir que también va la parte del lenguaje no verbal, los gestos, la postura corporal o incluso el tono de voz de la persona. Todo esto hace ver también qué emoción expresa esa persona. Como lo decía, creo que es más fácil reconocer la emoción como está alguien que es muy cercano a uno. Creo que lo decía en el capítulo 2, en la parte donde nos habla del libro de la inteligencia emocional, donde está el gerente emocional, donde trata el caso de Jessica, una niña de 6 años que iba a pasar su primera noche en la casa de un compañero y la mamá sentía como nervios, como la ansiedad de que a su hija de pronto le pasaba algo, de que la hija no iba a estar bien. De pronto eso pasa mucho con los padres por el lazo afectivo que existe, ¿sí? Eso pasa de pronto porque para una mamá es más fácil ver cómo está un hijo o quizás para un padre porque ellos ya saben cómo es la actitud eh, de su hijo cuando están tristes. Uno cuando convive también mucho con los niños, con los compañeros, uno sabe si está enojado o cuál es su emoción en ese momento, aunque resulta un poco tedioso muchas veces porque no podemos saber con qué, o sea, personas que quizás llegan a la clase tristes, mal, pero sacan su mejor energía para estar bien. O igual uno como docente tampoco no puede llegar a transmitirle así haya tenido un día mal, lo que tenga, los problemas, pero tiene que uno brindar lo mejor a los niños, obviamente, para no afectar la parte emocional también de ellos, porque quizás si uno los trata mal o cosas así, obviamente eso no está permitido y afecta la parte emocional de ellos. También se trata como de interactuar correctamente con quienes nos rodean y ya sea independientemente también del lugar, la situación, porque si es un lugar agradable también o si también depende si el lugar es malo o no es como acorde a lo que uno quiere. También va la propia emoción que uno maneje con esa persona, el lazo de amistad, como ya lo hemos dicho, la empatía. También tenemos que ser capaces de entender muchas veces los sentimientos de los demás. En absoluto, esto es fundamental para, de acuerdo a lo que nos dice la inteligencia emocional. Dice también que implica como tal, de acuerdo a la información que percibimos, eh, también ser capaces de influir en las emociones para ayudar a los demás. Básicamente esto es como lo que nos ayuda a reconocer el estado de ánimo o la emoción de otra persona, ¿sí? Como reconocer cómo está la persona,
Conocer las propias emociones y manejarlas. Reconocer las emociones de los demás. Como frases centrales van de acuerdo a la definición de Daniel Goleman sobre inteligencia emocional, declarándolas como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, así como los ajenos, también motivarnos y saber manejar las emociones. Por otro lado, y con el objetivo de resolver la pregunta que es cuáles serían las aplicaciones e implicaciones en la educación de las frases anteriores, vamos a dar primero un concepto básico. En la formación de las personas, esto quiere decir en la pedagogía, en la educación de los más pequeños, hoy en día cobra mucho más valor el reconocimiento, el reconocer un adecuado desarrollo emocional de la persona. Se menciona en varios casos que un coeficiente intelectual elevado no tiene por qué ir asociado a unos resultados académicos, bien sea positivos o bien sea negativos, y mucho menos con el estado de felicidad de la persona. Esta habilidad para manejar emociones de forma apropiada se pueden y deben desarrollar desde los primeros años de vida, por lo que proporcionar a los niños un espacio en el que se les enseñe a través del juego a identificar, expresar y manejar adecuadamente sus emociones permitirá que éstas vayan incorporando recursos que poco a poco pueden generalizar a las situaciones de su vida cotidiana. En un apartado de Rebeca Recio, titulado Beneficios de la educación emocional en los niños, realiza un acercamiento sobre el texto de Goleman diciendo que una persona con inteligencia emocional posee confianza en sus capacidades, crea y mantiene relaciones satisfactorias, comunica lo que necesita, piensa y siente, así como teniendo en cuenta los sentimientos de los otros. Esta motivación para explorar, afrontar desafíos y aprender posee una autoestima alta, tiene recursos para la solución de conflictos, lo que influye de forma positiva en todas las áreas de la vida. El progresivo desarrollo de la capacidad cognitiva en el niño permite que las emociones se conviertan en posibles facilitadores de la atención y el uso del pensamiento de modo racional, lógico y creativo. En otras palabras, un adecuado manejo de las emociones puede influir positivamente en la capacidad como se mantiene la atención y la flexibilidad cognitiva para un rendimiento escolar adecuado. Compartir el estado emocional de otras personas y poder ponernos en el lugar de ese otro va a ser fundamental para el desarrollo social del niño. Y es durante la infancia donde se comienza a construir estas habilidades, que consisten en expresar, evaluar y compartir emociones con los demás. Las habilidades para comprender emociones se han relacionado con la actividad de sistemas neuronales de tipo espejo, las cuales se ponen en marcha cuando un individuo realiza una acción, así como cuando observa una acción de otro individuo. A medida de que el niño crece, las relaciones se amplían y se vuelven más complejas, requiriendo el desarrollo de más habilidades para relacionarse exitosamente con los demás, entre las que se encuentran expresar sus deseos y preferencias de forma clara, habilidad para no ser fácilmente intimidado por los otros, expresar su frustración e ira de forma adecuada, mostrar interés por los demás, ofrecer ayuda a los demás cuando lo necesitan. Las relaciones entre iguales son necesarias para el adecuado desarrollo de los niños. Tener amigos les permite sentirse parte del grupo y recibir apoyo en aquellos momentos en los que lo necesitan, compartir experiencias, intereses y gustos, establecer relaciones de confianza que les ayuda a construir una imagen adecuada de sí mismos. En general, las personas son respuestas emocionales reguladas y una adecuada tolerancia a la frustración mantienen relaciones sociales más satisfactorias. Asimismo, la cantidad y calidad de relaciones que establece el niño va a influir en su bienestar, minimizando las sensaciones de soledad, aumentando el disfrute, autoestima y demás factores de relaciones sociales. A su vez, la experiencia relacional
Va a permitir al niño aprender qué conductas son adecuadas para cada contexto y cuáles no, ocupar diferentes roles, ensayar interacciones, así como manejar conflictos, pero sobre todo va a funcionar como un factor de protección ante situaciones difíciles.